para que sea una base de un espacio, o también reducir. Por ejemplo, en el quiz de aquel día, bueno, creo que en el test viene eso. ¿Les entregaron el listado 3? Sí, profe. Sí, ¿y qué tal está? Si pide encontrar bases, mayoritariamente, y eliminar vectores, lo que dijo usted ahora. Yo vi que era como, siempre pedía lo mismo, de varias formas, varios subespacios y casi lo mismo, ¿verdad? Como ir trabajando lo mismo, ¿o no? ¿O me confundo? Sí, profe. Bien. Se observa, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a partir entonces ahora con construcción de una base. Bien. Son más que teoremas, muchos teoremas que nos van a pedir simplificar cosas. Para cuando los ejercicios nos piden, entonces aplicamos estos teoremas. Bien. Vamos a partir entonces con construcción de una base. ¿De acuerdo? Lean el primer teorema, por favor. Y díganme qué es lo que entienden. Lean su primer teorema, que es importante. ¿Está mostrando algo, profe? ¿O no? Sí. Yo no veo nada. ¿Nadie ve? No, sí se ve. Bueno, Sí se ve. Sí se ve porque Sí, yo igual lo veo. ingresé por otro computador para ver lo que presento y sí se ve. Ah, capaz que sea mi internet. ¿Sí igual? Ahí sí, profe. Gracias. Ok. Ok, este teorema 1, ¿qué nos dice? Si usted tiene k vectores de un espacio vectorial, miren, contemos 1, 2, 3, 4, hasta acá. Bien. Si este conjunto es LI, y yo tomo un elemento que no está en el generado de acá, bien, que no está en el generado por este conjunto, entonces, si usted une este conjunto con este vector U, ese nuevo conjunto va a ser también linealmente independiente. ¿Se entiende? Usted tiene, tenemos K vectores, que son LI, importante. Usted tome otro, pero que no esté en el generado por estos. No está en el generado por estos. Después usted une este con esto, está acá. Bien, y esto también es linealmente independiente. Vamos a demostrar, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar esta afirmación que es un teorema. Entonces tenemos una parte que es hipótesis. Esta es nuestra hipótesis. Y la tesis vendría a ser lo que está acá. Bien. Bien, empezamos entonces con la demostración. Supongamos que no es así. Vamos a suponer que no es así. Y tomamos una combinación lineal de ese conjunto que está acá. Bien, ¿qué significa que te digan que no es así? ¿Está negando la proposición? ¿Ya? ¿La hipótesis o la tesis? La hipótesis. ¿Seguro?
Entonces sería la tesis. Profe, lo que quiere hacer es como llegar a una contradicción. Una cosa Exactamente. así. Ah, ok. Negamos la tesis y llegamos con una contradicción con la hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es una forma de demostrar un Sí. teorema por contradicción. Yo creo que los métodos, hay método directo, método por contradicción, por contrarrecíproca, etc. ¿Bien? Supongamos que no es así y tomamos una combinación lineal de este espacio generado, una combinación lineal de acá. ¿Bien? Que la igualamos al elemento neutro, con los escalares desde A1 hasta acá. Obviamente que el escalar A se va a multiplicar por U, el escalar A1 por U1, etcétera, hasta acá, A sub K por U sub K. ¿Bien? Es lo que está acá, en esta suma. Es decir, esto es A por U más A1 por U1 más A sub K por U sub K. ¿Bien? ¿Se escribe así o se escribe de esta forma con la notación de sumatoria? Lo igualamos al elemento neutro. Si nosotros despejamos el AU, ¿de acuerdo? Si nosotros despejamos este término, bien, se puede escribir de esta forma. Es como llevar toda esta parte al otro extremo. ¿Bien? Y nos va a quedar esta forma. ¿Se entiende hasta esa parte? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces aquí va a entrar la duda. Algunas personas van a decir, fácil. Voy y ese A que está multiplicando ahí lo paso a dividir. Pero ojo, que el A puede ser 0. Si fuese diferente de 0, sí. Y llegamos a una contradicción. Pero ¿qué pasa si es igual a 0? Es por eso que este teorema, en esta demostración, vamos a ver dos casos. Primero, ¿qué ocurre si es 0? Todos los elementos serían cero, ¿o no? Profe está muteada. Sí, no se escucha. Parece que alguien silenció todo. Sí, agradecería que no lo vuelvan a hacer. ¿Bien? ¿Hasta qué parte me escucharon? Preguntó qué pasaba si era igual a cero. Ok, entonces usted tenía esto, despejamos AU y nos encontramos con esto. Entonces usted fácilmente podría decir, bueno, como la A es escalar, lo paso a dividir acá o multiplico todo por 1 partido en A. Pero ojo que hay que tener en cuenta que el A puede ser 0. Bien, es por eso que esta parte de la demostración se parte en dos y tomamos la primera parte que es cuando A es igual a 0. Si A es igual a 0, vamos a obtener que A por U es 0. Es decir, no 0, sino el elemento neutro, que sería lo que está acá. Y esta suma que está acá quedaría igual a esto, dado que el signo negativo cuando está igualado al elemento neutro, podemos quitar el signo negativo, ¿verdad? Pero como los vectores participantes de esta suma son LI, nosotros recordemos que el conjunto formado por K vectores, que son U1, U2 hasta UK, son linealmente independientes. Y si tú tienes una suma, una combinación igualada al elemento neutro, ¿cuál es la afirmación? Si son LI, que todos los escalares son 0. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver, ¿qué ocurre si es diferente de 0? Si es diferente de 0, multiplicamos a ambos extremos por 1 partido en A. Si nosotros multiplicamos a ambos extremos por 1 partido en A, miren, tendríamos AU por 1 partido en A. Voy a multiplicar por izquierda mejor. Nos quedaría 1 partido en A. La sumatoria
menos la sumatoria de igual 1 hasta acá de A y U sub I. Pregunta, ¿este menos 1 partido en A puede ingresar acá adentro? Sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces acá nos quedaría U igual. Ingresa esto, nos quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta acá de menos 1 partido en A por A sub I por U sub I. ¿Bien? Lo que hago es, como este es un escalar y este es un escalar, los agrupo. Bien, y multiplico menos 1 por A1 menos A1 dividido por A. Y queda lo que está acá. Bien. Pero observen lo que tenemos acá. Tenemos una combinación lineal. Bien. Estos son los escalares. Y estos los elementos, estos son escalares. Estos elementos que están acá, ¿a dónde pertenecen? Los UI, ¿a dónde pertenecen? Pertenecen a este conjunto. Es decir, yo pude escribir el elemento U, hemos podido escribir el elemento U como una combinación de este conjunto. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede usted escribir el U como una combinación de los elementos de este conjunto que estoy señalando acá? Sí. ¿Qué dice acá? No, porque uno tiene relación con los demás, pues, porque se supone que el conjunto es linealmente va. El conjunto no tiene relación con U y al agregar U a ese conjunto sigue siendo linealmente independiente. Es decir, que no es combinación lineal de los otros. Sí, pero No sé si se escúchame la pregunta a la que yo voy. Acá, en esta parte de la demostración, yo ya llegué a que U se escribe como esta sumatoria. Pero esta sumatoria es una combinación lineal de escalares con elementos de este conjunto que está acá. ¿Se señala cuando estoy señalando? ¿Se ve acá? Sí. De esto. ¿Bien? Entonces, eso significa que este U pertenece al conjunto generado por ellos. ¿Pero qué me dice la hipótesis? Que el U no pertenece. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Y cuando usted llega a una contradicción en este teorema, ha terminado la demostración. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Me ¿En qué parte? confundí en... ¿Cómo? Yo me confundí en la contracción, bueno, en la conclusión nomás, el por qué. Mira, ¿tú me entiendes que el U lo escribí como una combinación lineal de los elementos de este conjunto? Porque Sí. estábamos acá, hicimos todos estos pasos y llegamos acá. Ujú. Pero cuando un elemento se puede escribir como la combinación de estos vectores, tú automáticamente me dices que el U pertenece al conjunto generado por estos vectores. ¿Sí o no? Ah, ya. De Ahí generado ya me quedó y súper claro. generado. Sí, súper claro. En tu demostración está llegando a esta parte, pero cuando en tu demostración llegas a esta parte y esto que está acá se contradice con tu hipótesis, has llegado al final de tu demostración. Claro. Dice, lo cual no puede ocurrir, lo cual es una contradicción y fin. Gracias, muchas gracias. Bien, se llega a la tesis, bien, y se llega a la hipótesis. ¿Ok? Entonces, aparte de la demostración, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Te está diciendo que si tú tienes un conjunto de elementos que son linealmente independientes y tomas uno que no esté generado por ellos y lo agregas, este nuevo conjunto va a ser linealmente independiente. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo pequeñito.
Ejemplo muy simple. La canónica en R3. Si tú tomas los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0, genera un subespacio vectorial S. ¿Es verdad? Que es un plano que pasa por el origen. Bien. Pregunta, ¿cómo expandes tú esto? ¿Cómo tú agregas otro elemento de tal forma que ahora los tres sean LI? Porque nosotros sabemos que estos son linealmente independientes, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo agregar un tercero para que el nuevo conjunto sea LI? ¿Quién iría acá? Para que sea linealmente independiente. ¿El 001? El 001, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Pero por qué el 001? Porque como los otros tienen 0 en la tercera espacio, no hay ningún escalar que multiplicarlo unos de uno. Claro, y además que el 001 se puede escribir como una combinación de estos elementos. No. Entonces aquí tendríamos que agregar el 001. Y ahí forma un LI. Y ojo, que el 001 no pertenece, lo voy a escribir arriba. El 001 no pertenece a ese. Es por eso que yo afirmo que es LI cuando uno estos dos con este tercero. Bien. Otro ejemplo. ¿Son linealmente independientes esos dos elementos? ¿Estos dos vectores son LI? ¿No? ¿Por qué no? Porque a partir de uno se puede hacer el otro. Porque a partir del primero no puedo llegar al segundo, ¿verdad? Es decir, si tú al primero lo multiplicas con cualquier escalar, lo ponderas, ¿puedes llegar al segundo? Ah, ya. No, Entendí. ¿verdad? No. O bueno, al revés, si alguien dice, ¿y al revés qué ocurre? Si tú ponderas este vector, ¿puedes llegar al primero? Si tú multiplicas, por ejemplo, 2 por x cuadrado menos 1, ¿puedes llegar al primero? No. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí son linealmente independientes. O usted dice, bueno, sea alfa y beta, empieza a multiplicar y le va a quedar que alfa y beta son 0. Son LI. Yo le pido a usted ahora agregar un tercer elemento de tal forma que los tres sean LI. ¿Podemos poner un X? Muy bien. ¿Por qué? Porque no es combinación lineal de ninguno de los otros dos. Muy bien. La X no pertenece al conjunto generado, por eso estoy escribiendo este símbolo, de estos dos elementos. Bien. Como no pertenece, yo lo agrego y afirmo que es LI. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe, pero ¿hay una forma más fácil de verlo o no? Una forma más fácil de verlo. Con que este elemento no esté, por ejemplo, tú me hubieses podido dar otro elemento que no sea X. ¿Qué elemento se te hubiese ocurrido? Sí, por eso le pregunto. Que no se me ocurre otro. Y ojo, que acá yo tengo que decir en dónde estamos trabajando. Acá en este caso yo estaba trabajando acá. ¿De acuerdo? No, simplemente la única forma en que yo pueda agregar para que nuevamente sea LI es que ese nuevo elemento que tú agregues no pertenece a la combinación lineal de esto, no pertenece al generador 2. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, ¿cómo tenemos una base de U? ¿Cómo obtenemos una base de U?
Si tenemos un conjunto, ¿cómo tenemos una base de U? Su espacio vectorial de B. Si tenemos un conjunto LI dentro de este, pero no es generador. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, por ejemplo, si tú tienes el 1 y el X, esos son elementos en P2DR. ¿De acuerdo? ¿Genera todo? Pregunta. ¿Estos dos generan todo P sub 2DR? No. No, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la dimensión de este espacio? ¿Dos? No, la dimensión de los polinomios de grado menor Tres. igual a 2 es 3. 3. Siempre es n más 1. ¿Bien? Voy a escribir acá mejor. N es n más 1. ¿Bien? La pregunta es que si tú tomas dos elementos de este espacio, que son LI, ¿cómo encuentras tú la base? ¿Cómo agregas tú un tercero para que genere todo esto? Esa es la pregunta. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Si el conjunto que podemos observar acá es linealmente independiente, bien, y está en U, pero no lo genera. Bien, ¿qué significa que está en U pero no lo genera? Imaginemos que está U por acá. Tomo elementos. Esto vendrían a ser los vectores. U sub 4 hasta U sub K. Bien, pero no generan todo U. ¿Qué significa? Que ellos están generando un espacio más pequeño. Bien. Si el conjunto es LI y están en U, están acá en U, pero no lo generan a todo. Significa que existe un vector U en U que no es combinación lineal de estos. ¿Qué significa eso? ¿Dónde va a estar entonces este elemento U? ¿Dónde usted lo dibujaría? Al U. Fuera del azul y dentro del rojo. Muy bien. Acá estaría el U, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está generado por estos vectores. Bien. Que no es combinable. Dice, podemos agregar al conjunto y por el teorema 1, el nuevo conjunto sigue siendo linealmente independiente y estando en U. Es decir, que si tú unes estos K con este nuevo, ahora van a generar otro espacio. ¿Bien? Que va a ser más grande del que acaba de generar. ¿Se va entendiendo? Pero ¿qué ocurre si no genera nuevamente a U? Profe, ¿Sí? eso quería preguntar que si no generaba U, tampoco seguiría siendo, tampoco sería una base, ¿cierto? De U no. ¿Qué haría usted si aún así no genera U? Entonces debe haber otro elemento ¿Pero que dónde también tomarías ese elemento? habría que agregarlo al conjunto. No, tienes que tomarlo de acá mismo porque tiene que estar Fuera dentro. del amarillo y dentro del rojo. Sí. Muy bien. Ahí tendríamos que tomar otro tercer vector, ¿verdad? Otro segundo vector y ver si es que realmente genera U. Y así llegar hasta U. ¿Cuándo usted se va a detener? ¿Cuándo nos detenemos? ¿Cuántos elementos generaban lo de azul? K. Agregué otro. Ahora tengo K más 1 elementos. Bien, tengo K más 1 elementos. Supongamos que U tiene dimensión K más 1. ¿Qué ocurre?
Piensen, jóvenes, ¿qué ocurre? ¿Lo generó o no lo generó? ¿Me están escuchando? Sí, bro, se escucha. Sí, te escucho. ¿Qué ocurre? Yo le digo a usted, la dimensión de U es K más 1. La dimensión de U es K más 1. Yo tengo K más 1 elementos que generan a U. O la pregunta es, ¿esos K más 1 elementos generan a U o no? Son LI. ¿Lo Sí, generan? Sí lo generan. ¿Por qué? porque ya se alcanzó la cardinalidad. Muy bien. Muy bien, porque ya se alcanzó la cantidad de elementos máximos que tiene, o sea, no máximos, sino la cantidad de elementos que tiene la base. Ahí usted para, ¿de acuerdo? Veamos, sigamos a ver lo que nos dice acá. Dice, el conjunto lo genera y es LI. Entonces, ¿es una base? Sí. Entonces sería una base. Si la cantidad de elementos que tú ya encontraste acá que no sabes si lo genera, pero esa cantidad coincide con la dimensión, tú automáticamente puedes decir que es la base que además lo genera. ¿Sí? No sé si me están entendiendo, por favor, díganme, si no, yo lo vuelvo a explicar. Profe, Sí, pero yo no entendí. Bien, vamos de nuevo. Tenemos K vectores, LI, que están en U, ¿de acuerdo? Mira, acá está lo de rojo. Entonces, como yo tengo K vectores, los escribo en puntitos, y en azul está señalado todo lo que generaron esos K vectores. En azul está todo lo que generaron esos vectores. ¿Bien? ¿Qué ocurre si tú tomas un elemento que está afuera del azul, que pertenece a U? ¿Qué ocurre si tú unes ahora esos elementos? Mira, tomamos K vectores que son LI y están en U, pero no lo generan. Significa que existe un vector U que está en U, que no es la combinación lineal, es decir, que no está en azul. Podemos agregar al conjunto, o sea, al azul, le agrego un elemento 1 por el teorema anterior, que sería esta U, y ese nuevo conjunto va a generar lo que está en amarillo. Bien, formas de buscar. Teníamos los K, generaron lo de azul, ok. Pero si tú eres capaz de encontrar otro elemento que no está generado, que no está acá, ¿de acuerdo? Es si tú lo unes, genera algo más que lo de amarillo. Y así tienes que ir llegando tú hasta que genere totalmente el U. Y la pregunta es, ¿cuándo parar? Usted va a parar si se fija. ¿Cuál es la dimensión de U? Suponga que yo le diga, la dimensión de U es K más 1. Y tú tienes acá K más 1 LI. ¿Qué significa? Obviamente estos son LI. Porque el U no pertenece al generado por U1 hasta UK. Si la dimensión ya es K más 1 y tú ya tienes K más 1 LI, entonces usted puede decirme que U está generado por esos elementos. U1 hasta U sub K. Pregunta, ¿qué ocurre si la dimensión de U es K más 5? O K más 2. ¿Qué ocurre si la dimensión de U es K más 2? Si la dimensión de U es K más 2, nosotros deberíamos buscar, o sea, que la cardinalidad, creo que se llama, sea ¿Sí? igual, o sea, K más 2. Claro, entonces tendríamos que buscar otro ahora que esté entre el amarillo y el rojo. ¿Bien? No puede salir del conjunto U. Está acá entre el amarillo y el rojo. Aquí. Y ahí es ir aumentando. Veamos lo que nos dice.
Si aún con haber agregado este vector no logramos generar todo U, es porque aún quedan vectores que agregar. Buscamos uno, lo agregamos y obtenemos un generado más grande. Y así sucesivamente, continuamos hasta obtener un generador de U. El proceso antes descrito termina cuando hayamos obtenido tantos vectores linealmente independientes dentro de U como sea su dimensión. Bien. ¿Cuándo va a parar? Cuando usted ya tenga, por ejemplo, si yo le digo la dimensión de U es K más 1, va a parar cuando usted ya tenga K más 1 elementos linealmente independientes. Bien, esto es importante, esta frase es muy importante. ¿Cuándo termina? Cuando hayamos obtenido tantos vectores CLI como sea su dimensión. Si bien esta no la conocemos de antemano, sabemos que la dimensión de U va a ser siempre menor o igual que la dimensión del espacio V, así que el proceso termina en tiempo finito. Bien, hay espacios infinitos también, pero eso no se va a ver acá en este curso. Veamos otro ejemplo. Observemos lo que tenemos. Sea ese un conjunto formado por dos vectores. Bien, que están en W. Pregunta, ¿usted cómo sabe que están en W? ¿Cómo usted sabe que este vector se encuentra en W? ¿Cómo sabemos que está en W? Porque escrito en R4 como A, B, C, D. Y todos los elementos del S pertenecen a R4. Ya, pero además, La cardinalidad es menor. ¿no? Porque Jóvenes, cumple la condición que está descrita ahí, que es A más D es igual a B. muy bien. Por esto, miren. Porque, por ejemplo, yo le puedo preguntar, el 1005, ¿pertenece a W? No, profe. Es que es distinto del elemento B, que sería 0 más 1. Muy bien. Bien. Este no pertenece a W. Bien, estos dos vectores sí pertenecen a W. Dado que tenemos A más D igual a B, A más D, el primero con el último, dan el segundo en suma, sí. El primero con el último, dan en suma el segundo, sí. Nos es fácil ver que el conjunto generado por S, recuerden que S en este caso es nuestra semilla, ¿de acuerdo? El conjunto generado por él está incluido en W, ¿de acuerdo? Ya que W es un subespacio vectorial. Este es un subespacio vectorial. ¿Alguien me puede decir si es un subespacio vectorial y por qué? ¿Por qué es un subespacio vectorial? ¿Se acuerdan en R3 quiénes son los únicos subespacios vectoriales? Los que pasan por el origen. Los planos que pasan por el origen. En R4, ¿qué serán? ¿Ustedes conocen? ¿Ustedes se imaginan R4? No, ¿verdad? Nadie puede imaginar cómo es R4, pero lo importante es que acá los elementos de este vector están relacionados
están relacionados y no hay números acá. Como usted puede observar, no hay una suma con un número. Por ejemplo, si tuvieses A más D igual a B más 1, eso no es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Tercer acto. Ahí se empieza a hablar de hiperplanos. ¿Bien? Bien. Ya que W es un subespacio vectorial y por lo tanto es cerrado para combinaciones lineales, por otra parte, ese es LI. Ustedes pueden ver rápidamente que estos dos elementos son linealmente independientes. Este es el ponderado de este. No, por lo tanto son LI, ¿verdad? Ya que ninguno de sus dos vectores es ponderación del otro. Cuando hay solo dos vectores es muy fácil chequear independencia lineal. Veamos si esos dos elementos generan todo W o no. Para ello nosotros calculamos las ecuaciones que caracterizan a S y se llega a esa matriz ampliada. Pregunta, ¿saben cómo llegar a esta matriz ampliada? ¿Sí o no? ¿Sabemos cómo llegar a esta matriz ampliada? ¿Sí? ¿Cómo llega a esa matriz? Reemplazando los valores de los vectores según la ecuación que se dio como en la definición. ¿La definición de quién? De esto, ¿verdad? Del generado. ¿Cuál Sí. es la definición de generado en esta parte? En este caso serían los A, B, C, D, de tal forma que A, B, C y D se puede escribir como una suma, como un alfa por el primer vector, 2, 3, 0, 1, más beta por el segundo vector, 0, 0, 1, 0, bien, coma, alfa y beta pertenecen a los reales. Bien, de esa forma. ¿Y después qué se hace? ¿Después qué se hace? ¿Cómo llego a esta matriz? Bueno, igualando, digo, A va a ser igual a 2 alfa más 0. Bien, de esto que está acá, yo llego a que A es igual a 2 alfa, no hay necesidad de escribir más 0, B es igual a 3 alfa, C es igual a ¿cuánto? A beta, y D es igual a alfa. Bien, esto que está acá lo escribo como un sistema matricial, que es de la siguiente forma. 2, 0, 2, 0, 3, 0, bien, 0, 1 y 1, 0, alfa y beta igual a B, C, D. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok, y de esto tomo la matriz ampliada y voy acá. Bien, lo importante acá es encontrar una relación entre A, B, C y D, de tal forma que no tengan relación con alfa y beta. Bien, eso es lo que se busca. Tenemos la matriz ampliada en este caso, es decir, de acá usted va y forma su matriz ampliada, que tiene esta forma. Podemos ver los pivotes, aplicamos operaciones elementales por fila y llegamos a esto. Para que este sistema tenga solución, ¿qué debe ocurrir? Para que este sistema tenga solución, ¿qué debe ocurrir?
Los rangos deben ser iguales. Muy bien, el rango de la matriz A es 2, el rango de la matriz ampliada en realidad es 4. Bien, bueno, en realidad vendría a ser 3. No, 4. Pero para que exista solución, este elemento que está acá y este elemento que está acá deben ser 0. 0. ¿Bien? Y por Profe, lo tanto, tu espacio generado, que era este, bien, va a quedar caracterizado por elementos A, B, C, D, de tal forma que B sea igual a 3D, fila 2 menos fila 4, acá es 3, ¿verdad? ¿Sí? Que B es igual a 3D y que A es igual a 2D. ¿Se entendió? Escriban si no Sí, quieren. profe. ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Coincide el espacio generado por S con W? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? profe, nos podremos dar cuenta de eso porque las ecuaciones son distintas, ¿no? También. Muy bien. Pero podrías Sí. tomar un elemento de acá y ver que no pertenece a W. O un elemento que está en W pero que no pertenece acá. ¿Sí? Mira, tenemos entonces que W dice, resulta entonces esto. Ok. ¿Cuánto es la dimensión de esto? ¿Cuánto es la dimensión? Si alguien me puede decir la dimensión del espacio generado por S. ¿Quién era S, jóvenes? S era el conjunto formado por estos dos vectores. Estos dos vectores son LI. Estos dos vectores generan a este conjunto. Al ser LI y generar este conjunto, automáticamente se vuelven una base. ¿Bien? S vendría a ser una base de este espacio generado. Y como esa base tiene dos elementos, la dimensión del espacio generado por S es 2. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Bien. Tenemos entonces que en W hay vectores que no están acá. Es por eso que no son iguales. Por ejemplo, ya que las ecuaciones que describen a S son más estrictas que las ecuaciones que describen a W. O como decía su compañero, son diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si acá tengo A más D igual a B, esa propiedad no se cumple acá. Bien. En efecto, tomemos un vector B que está formado por 0, 1, 0, 1, que pertenece a W. Bien, pregunta, ¿ese elemento pertenece a S? Es decir, 1 se puede escribir, este sería mi A, B, C, D. B se puede escribir como 3 veces D, no. A se puede escribir como 2 veces D, no. Por lo tanto, afirmo que está en W porque satisface su caracterización, pero no está en S. Y en este ejemplo, A es 0, B es 1, C es 0 y D es 1. Entonces, si reemplazamos en la matriz escalonada, obtendremos una matriz equivalente a haber escalonado desde el comienzo con el vector B como tercera columna. ¿Se entiende? Acá, aquí, perdón, usted va y reemplaza los valores de A, B, C y D. Va y reemplaza. Bien. Entonces, acá vamos y reemplazamos esto y obtenemos esto. Y miren qué obtienen. ¿Qué se obtiene?
¿Qué se obtiene si nosotros escalonamos esta matriz? Si vamos y escalonamos, ¿qué obtenemos? ¿Ya? ¿Qué más? Cristian, ¿qué más? Este es mi W. Bien. Yo tomo dos elementos que se llama S. Esos dos elementos son S. Formo el generado por ellos y los pinto de rojo. Son los generados de S. Tomo un vector que está acá, entre rojo y amarillo, que se llamó B. Bien. Pregunta. Como estos son LI y este está afuera, ¿de acuerdo? Pero dentro de W, estos tres vectores, ¿cómo son? Según el teorema principal que hemos estudiado en clase. LI. Son LI. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Recordemos que S está formado por esos dos vectores. Voy ahora a tomar otro tercer conjunto, S tilde, que van a estar formados por esos dos rojos más el azul. Este y este, ¿qué va a pasar con ellos? Va a generar otro espacio. Que es lo mismo que les estaba explicando antes. Va a generar otro. ¿Y cómo se va a llamar el conjunto en azul? Se va a llamar el conjunto generado por ese tilde. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Ya. Entonces la pregunta es, este nuevo conjunto que tiene tres elementos, bien, este nuevo conjunto que tiene tres elementos, ¿generará W? ¿Será igual a W o no? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que tenemos. Bien. ¿O hay que tomar otro más? Sigamos a ver con esta otra propiedad que nos dice. ¿Se entendió esta parte, por favor, díganme? Sí, profe, se entendió. Vamos con otro ejercicio que, como lo anterior, hay que demostrarlo, que es la propiedad 1. Te dice la propiedad 1. ¿Alguien quiere leer la propiedad 1, por favor? ¿Nadie? Yo la leo, profe. Gracias. Dice, si U y W son subespacios vectoriales de B sobre K y U, eso es subconjunto Sí. de W, entonces la dimensión de U es menor o igual a la dimensión de W. Si además la dimensión de U es igual a la dimensión de W, entonces U es igual a W. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Esta propiedad nos permitiría acabar con este ejercicio, ¿verdad? ¿Qué nos faltaría para utilizar esta propiedad? Las dimensiones de cada uno. Las dimensiones. ¿Nosotros sabemos cuál es la dimensión de este tilde?
1, 2, 3. ¿Verdad? Porque tiene 3 vectores LI que generan a ese tilde. Ahora nos faltaría ver cuál es la dimensión de W. Y si la dimensión de W es 3, por esta propiedad, afirmamos que W es igual al conjunto generado por ese tilde. Bien. Veamos la demostración. Dice, demostremos primero 1, es decir, esta parte. Vamos a demostrar que tenemos como hipótesis. Como hipótesis tenemos esto. ¿Qué voy a demostrar? Esto. Luego tenemos como hipótesis esto, lo de verde, más esta parte de acá y voy a llegar a esto. Tenemos 2 demostraciones. ¿Cuál de las dos quieren que yo la trabaje o las trabajo ambas? ¿Quieren leerlas un minuto ustedes para ver si son capaces de entender esa demostración? Dos minutos para que la lean. Bien. He traído acá la proposición 1 desde la clase pasada. Porque acá están hablando de ella. Bien, ¿dónde está hablando? Acá. Bien. Bien, veamos qué nos dice la demostración. ¿Por qué método estamos trabajando?
¿Por qué método de demostración estamos trabajando directo, contra recíproco, Contradicción, profe. contradicción, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo usted demuestra algo que es falso? Reducción al absurdo también. Con contraejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bien, volvamos. Supongamos por el contrario, es decir, estoy negando ¿qué estamos negando? La tesis. La tesis. ¿Qué significa negar la tesis? Significa que la dimensión de U va a ser mayor que la dimensión de W. Negué la tesis, entonces. Vamos a utilizar azul. Bien. Esto es solamente negar. Bien. Dice, la dimensión de U es M, la dimensión de W es K, y M es mayor que K. En este caso, U tiene una base ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño va a ser la base de U? ¿Qué cardinalidad va a tener la base de U? M. M. Bien, como lo escribimos acá. Y W tiene una base que le hemos llamado D de tamaño K y M. Pero como U está incluido en W, U está incluido en W, y si B es la base, mire, B es la base de ¿quién? De U, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Recuerde usted, además, esto no sé si lo dije, que la base está incluido siempre en el generado por él mismo. ¿Les dije esto antes? Es lógico, ¿verdad? Si usted tiene un espacio generado por una base B, esa base B, los elementos de esa base B van a tener que estar incluidos ahí mismo. Bien. Entonces, como por hipótesis tenemos que U está incluido en W y además como B es una base de U, yo puedo afirmar que B está incluido en U y que U está incluido en W. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Inclusión simplemente. Bien. Pero, observen, M es mayor que K. Y dado que M es mayor que K por la propiedad 1, tenemos que B debe ser linealmente dependiente, lo cual es una contradicción, pues B es base. ¿Dónde se contradice, jóvenes? En que al principio dice que B es base y para ser base tiene que tener vectores linealmente independientes, pero al final por la propiedad se llega a lo contrario. Exactamente. ¿Se entendió? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe, todo. ¿Todo claro hasta acá? ¿Seguros? ¿Hay alguien por ahí escondido que no haya entendido? Profe, hay algo que yo no comprendo en la diferencia entre los símbolos, entre ese que parece como una C y el que tiene una rayita bajito. La rayita abajito. Es donde dice ya en la demostración 1. Sí, entre ese y el otro. Donde dice B pertenece a U, subconjunto de W. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Pertenece o este pertenece? Ya. Pertenece. Este está incluido. Este está incluido y pueden ser iguales. Ah, ya vale, profe. Ahí está. ¿Sí? Ya, profe. Muchas gracias. Okay. Lo voy a anotar. Bien. La segunda parte. Nuevamente. Para la segunda parte, nosotros tenemos que negar que, dice, supongamos por el contrario que U no está incluido en W. Esto significa que existe un elemento en W, pero que no está en U. Significa que hay un elemento W que está en W, pero no está en U.
¿De acuerdo? El W pertenece a W grande, pero no a U. Eso. Si U tiene una base B de tamaño K, bien, y esto es igual a la... Si U tiene una base de tamaño K, bien, y eso significa que K es la dimensión de U, pero como la dimensión de U es igual a la dimensión de W, por hipótesis, entonces W no pertenece al espacio generado por la base, es decir, que no pertenece a U. El teorema 1 de esta clase nos dice que si tengo un elemento W que no está en W, que está en W pero no está en U, y lo uno con la base de U, es LI. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe, eso fue lo primero que explicó. Bien, sí, lo primero que expliqué. Por lo tanto, el conjunto nuevo ahora, que es la unión de este vector W con los elementos de con la base, es una base de este espacio generado. Bien. Y por lo tanto, yo puedo afirmar que que W unido con la base está incluido en W. Bien, entonces el espacio generado por la unión de estos dos conjuntos es un subespacio vectorial de W. ¿Pero de qué dimensión? ¿Qué dimensión tiene B? ¿Cuántos elementos tenía nuestra base B? K, profe. K. Y si ahora hay K, acá hay K, y acá más 1, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? K más 1 en este caso. K más 1. Entonces, este es el generado por K más 1 vectores. Bien. Pregunta, ¿un subespacio vectorial de W puede tener más elementos? ¿Uno generado puede ser de mayor dimensión? No, profe. No. Y esto contradice. ¿Se entiende? La dimensión acá sería K más 1, y eso es mayor que K, que es igual a la dimensión de W. ¿Se entendió? Y eso contradice esto. Y ahí finaliza la demostración. No sé si ustedes la sienten un poco engorrosa la demostración en realidad, o se entendió, o la van a volver a escribir. Se entendió, pero hay que leerla como despacito, porque uno tiende a confundirse harto. Tiene que confundirse harto porque hay varios símbolos, hay acá uno, conjunto, este generado, el generado, dimensión, subconjunto, ¿bien? Así que yo les digo que escriban en una hojita paso por paso, escribiendo lo máximo posible para que usted lo pueda entender. ¿Bien? Siguiente. Entonces retomemos nuestro ejercicio, nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan nuestro ejemplo que estaba acá? Que la pregunta era que si con este nuevo ya era W igual al generado por S tilde. Dice, retomando el ejemplo 1, tenemos que S tilde está incluido en W. Entonces, el conjunto generado por S tilde está incluido en W. Como S tilde es LI, entonces la dimensión es 3. ¿Bien? ¿Sí? Lo que ya les habíamos dicho atrás, que era 3. Por lo tanto, 3 es menor o igual que la dimensión de W. La dimensión de W tiene que ser mayor o igual a 3. Por otra parte, es claro que W... importante. ¿A dónde pertenece este subespacio vectorial, jóvenes? A R4. R4. Bien, miren. W está incluido en R4. ¿Qué significa eso? Según nuestra propiedad que hemos visto hace ratito. Que la dimensión de W debería ser menor o igual a la dimensión de R4. Muy bien. Pero acá podemos borrar la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué puedo borrar la igualdad? Miren quién es W.
Son todos los Porque, A. ¿Sí? porque sabemos la dimensión de R4, ¿o no? A más D igual a B. ¿Quién es R4? Son todos A, B, C y D que pertenecen a R4, tal que A, B, C y D pertenecen a R. Bueno, estoy escribiendo doble cosa acá, pero bueno. Preguntas, ¿pueden ser iguales estos dos? ¿Pueden ser iguales? No, profe. No. Entonces, ¿puedo borrar esa igualdad de acá abajo? Sí, sí la puedes borrar. Bien, entonces, ¿cuánto es la dimensión de W? 3. No lo sabemos. ¿Sabemos la dimensión de esto? Es 4. Miren, por este lado yo tengo que 4 es menor que la dimensión, 4 es mayor que la dimensión de W. Y por acá, ¿qué tenemos? Que la dimensión de W es mayor o igual que a 3. Entonces, ¿qué es la única opción que le queda? Que sea igual a 3. Sí. Nada más, ¿verdad? Que sea igual a 3. De donde concluimos que W está generado, que W es igual al conjunto generado por ese tilde, gracias a la propiedad 1 recién demostrada. ¿Bien? ¿Se entendió? Dice, con todo lo trabajado se puede deducir las siguientes propiedades que son importantes. ¿Necesitan copiar esto o no? Propiedades importantes. Ustedes las pueden demostrar. Dado un espacio vectorial B de dimensión finita, se cumplen los conjunto linealmente independiente más grande de B tiene la dimensión de B elementos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Por ejemplo, en R2. ¿Cuál será el conjunto lineal más grande? Linealmente independiente. ¿Cuántos elementos debe tener? 2 elementos. 2 elementos, ¿verdad? 2. Que sean LI, obviamente. Y P sub n. ¿Cuál va a ser el máximo conjunto de vectores LI que va a tener? N más 1. No. Y M3 por 2 en R. ¿6? Muy bien. Todo conjunto linealmente independiente de B con dimensión, o sea, supongamos que la dimensión, vamos a suponer acá que la dimensión de B es, no sé, n, ¿les parece? Para hablar. Todo conjunto linealmente independiente de B con n elementos es base de B. El conjunto generador de B más pequeño tiene n elementos. Bien. El conjunto generador de B más pequeño tiene n elementos. Todo conjunto generador de B con n elementos es una base de B. Bien, veamos. Con ejercicios, sea B igual a... ¿cuántos elementos tiene ese conjunto B? ¿Cuántos elementos tiene? Elementos tiene 2. No. Ahí. ¿Cuántos elementos tiene? Un elemento. Un elemento, ¿verdad? Un solo elemento. Te dice, complete ese conjunto para obtener una base de P sub 2 en R.
Entonces, automáticamente usted debe pensar, ¿conozco la base? ¿Conozco la dimensión? ¿Usted conoce la dimensión de este conjunto? ¿Cuánto era la dimensión? Sí. Era 2 más 1, que es 3. 3. ¿Cuántos elementos necesita su base entonces? 3. ¿Cuántos tiene? Usted solamente tiene 1. ¿Cómo agregar los otros 2? Dice, luego, todo conjunto linealmente independiente que tenga 3 vectores será una base. Necesitamos 2 elementos más. Muy bien, Matías. Profesora, ¿Sí? antes de interrumpir, o sea, para no interrumpirla después, ¿puede volver un poquito para sacarle una captura de pantalla a las propiedades, por favor? Claro que sí. Listo, profe, gracias. Bien, la dimensión de este espacio nosotros sabemos que es 3. Este conjunto B tiene solamente un elemento y quieren que lo completemos para que sea base. Eso significa que tengo que agregar 2 polinomios más, de tal forma que esos 3 generen todo el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2 y que además esos 3 elementos sean linealmente independientes. ¿Bien? Luego, todo conjunto linealmente independiente que tenga 3 vectores será una base de este espacio sobre R. Por lo tanto, a B hay que agregarle 2 vectores más que hemos llamado P de X y Q de X, de manera que el conjunto B unido con estos dos sean LI. ¿Bien? Ya se sabe cuántos vectores. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos vectores? ¿Cuáles son esos vectores? El teorema 1, ¿qué nos dice? Que si a un conjunto linealmente independiente se le agrega uno que está afuera del que lo genera, por ejemplo, si acá está B, esto no está bien hacerlo así, pero es como para entender, ¿de acuerdo? Supongamos que este es P sub 2 de R. Acá está el único elemento, que está acá. Este único elemento genera a esto, ¿verdad? Yo necesito encontrar otros dos, de tal forma que todo que generado por esos 3 sea todo P sub 2. ¿Bien? Entonces, ¿dónde los tengo que buscar? Afuera del conjunto generado por este. Afuera, ¿de acuerdo? Es decir, acá. Es decir, tengo que buscar uno que no sea ponderado de este. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, usted podría dar varios ejemplos, pues no todo se le va a ocurrir el mismo, ¿bien? Es decir, se dice que si a un conjunto linealmente independiente se le agrega un conjunto que no es combinación lineal, es decir, que esté afuera del conjunto generado por B, entonces el nuevo conjunto es LI. Por tanto, para este caso, P de X puede ser, por ejemplo, X cuadrado, porque X cuadrado no es ponderado de X cuadrado más 2X. ¿Bien? Luego el nuevo conjunto va a ser este. Entonces usted ya agregó uno. ¿Bien? Ya tienes ahí 2 elementos linealmente independientes que generan ya. Tengo otro. Ya encontré. Bien, ya encontré a quién, a P de X. Pero como son 2, no me genera todo aún. Bien, hay que encontrar un tercero. ¿Dónde voy a buscar ese tercero, jóvenes? Lo voy a buscar afuera del conjunto generado por quién? Por estos 2. ¿Bien? Supongamos que a este le llamo B tilde. El amarillo es generado B tilde, no B tilde, ¿de acuerdo? Bien. ¿Usted me podría dar un ejemplo de uno que no sea generado por estos 2 vectores? Claro que sí. Por ejemplo, el elemento 1 o el elemento 2 o cualquier elemento constante no está generado por ellos 2. ¿De acuerdo? Es por eso que acá se toma el conjunto, el elemento Q de X como 1. ¿Bien? Y se puede observar que 1 no está acá. No se puede escribir como una combinación de estos 2 elementos. No pertenece al conjunto generado por estos 2 vectores. Bien, y eso es evidente. Del hecho de que toda combinación lineal de estos vectores tendrá el término libre nulo. Bien, luego, ya tengo el tercero.
Bien, ya pude obtener el tercero, que es 1, y ahí ya puedo afirmar que coincide. Este que está acá, que le voy a llamar, no sé, beta así. Bien, que sería la unión de P, Q y este puntito que nos habían dado acá, ya generan todo. Una vez más grande, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, coincide. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, No sé, me fui como en volada, parece. Sí, dígame. profe, si Q de X podría haber sido X o un polinomio de grado menor a... Sí. Usted puede, aquí, tú hubiese podido escribir X. ¿Sí? ¿Se entiende? Usted, P de X, hubiese tomado X, por ejemplo. O tú me estás diciendo en el 1. no, sí lo entendí. Si era, por ejemplo, tomar un polinomio de menor grado, que no sea combinación lineal, obviamente. Oh, ya. Obviamente también puede ser del mismo grado, ¿ok? Como acá en este caso que tomamos x cuadrado más 2x y el x cuadrado. ¿Bien? ¿Se entendió? Otro ejemplo. Miren, ahora dice, determine si es necesario agregar vectores al conjunto para obtener una base de C2 sobre R. ¿Cuántos elementos necesita para que sea una base? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la dimensión de C2, jóvenes, sobre R? 3. ¿No? 2. ¿Hay uno de sobre? ¿No? ¿Por qué no es 3, profe? C2 sobre C. Voy a mostrar. Aquí vemos dimensión, a ver. Aquí, dimensión. Voy a mostrar dónde están todos los ejemplos, para que lo tengan claro. Aquí. Miren, jóvenes. ¿Quién es este elemento? ¿Quién es este elemento? K4. ¿Cuántos vectores tiene la base canónica de K4? ¿Cuántos vectores tiene? 4. 4. ¿Y quién es K? ¿Quién puede ser K? ¿Ustedes se acuerdan quién puede ser K? Los complejos y los reales. K puede ser los complejos y K puede ser los reales. En el ejemplo que estamos trabajando en clase, K es el cuerpo. Muy bien, Cristian. Es C. Entonces tú tendrías C elevado a 4. Bien, sobre K. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa con C elevado a 2 sobre K? ¿Cuántos elementos tiene su base? O la base canónica, ¿cuántos va a tener? 2. 2. ¿Pero están sobre quién? Lo que estamos estudiando eran los reales, ¿o no? Sí, mira, acá es K2 sobre K. Si nosotros estuviésemos trabajando en C2 sobre C, nosotros necesitamos 2 vectores. Pero como estamos trabajando C2 sobre R, ¿necesitamos cuánto? 1. 4. 4. 4. Porque estamos trabajando sobre R. ¿Bien? Pero, profe, no entendí por qué serían 4, como que se sumarían los de los reales y los de los complejos. Algo así. Porque estamos trabajando, ¿cómo te explico?
¿Por qué 4? Escribamos. Profe, ¿y los de P2 son 3 o no? Sí, sobre R. ¿Y por qué acá C2 no es 3 también? Por ejemplo, miren, R, ¿cuánto necesita R2? 2. 2. Y C sobre R, ¿verdad? ¿Y C cuánto necesita? C sobre R. Sí, sobre R. 2. 2 igual. C sobre C misma necesita 1. Entonces, C2, ¿cuánto va a necesitar sobre R? Si C2 es C por C. 4. 4. Y sobre C, ¿cuánto necesita? ¿Y P sobre B? ¿Cuánto sería? Y hablar de P ya es diferente. P sub N de R. No, P sub N de K es siempre N más 1. ¿Bien? Profe, puede Sí. verse porque en los complejos necesito un X como ahí perteneciente a los reales y en el complejo cuadrado necesito un X, un Y, un A y un B. Digámoslo así. Acá, ¿cómo serían los escalares que se toman acá para la base? Serían alfa más y beta, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que acá los escalares, ¿cómo son? Alfa, con alfa en C. Miren, ahora vamos a ver en el ejemplo. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ya, vamos a ver el ejemplo para que nos quede más claro. Determine si es necesario agregar vectores al conjunto, tanto para obtener una base de C2 sobre R. Veamos primero que nada si D es LI. Para ver si es LI, formamos una combinación lineal de tal forma que tenemos 3 elementos en R, A, B, C. ¿De acuerdo? Dije que acá los escalares iban a ser de esta forma. ¿Cómo tienen que ser los escalares acá? Alfa, beta. Los escalares sobre C a eso son alfa más y beta. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Para armar la combinación, los escalares, ¿cómo se van a tomar sobre R? Como alfa, beta. Y sobre C, sobre alfa más y beta. Miren, observen. Determine si es necesario. Veamos primero que nada si D, L, I o no. Planteamos la ecuación independiente. Como tenemos 3 vectores y estamos trabajando sobre R, yo voy a decir, sea A, B y C que están en los reales, de tal forma que A por 1, ustedes ya saben que es A, B y C, y acá los elementos. ¿Me podrían decir qué ecuación resulta acá, por favor? A más B más C igual 0. Bien. Y, o sea, ¿tomo el imaginario o no? Sí. Porque estamos igualando. AI menos BI más C. ¿Para cuánto? Igual 0. ¿Qué creen ustedes? ¿Que está bien o que está mal? El C en la segunda ecuación no me hace como mucho sentido. No hace mucho sentido. ¿Por qué? Yo me estoy pasando de la hora. Miren, chicos. ¿Cómo son los elementos de C2? Los elementos de C2 tienen la siguiente forma. A más BI, C más DI. Es decir, que este elemento 1, I en realidad es
1 más 0i, y este elemento que está acá es 0 más 1i. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a hacer es, este 0 que ustedes ven acá, es en realidad 0 más 0i, y este 0 que está acá en realidad es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar primero y voy a igualar parte real a parte real y parte imaginaria a parte imaginaria, porque estoy trabajando sobre R. ¿De acuerdo? Veamos. Nosotros teníamos la suma tal como nos dijo su compañero. Bien. Solo que su compañero nos afirmó que está bien, pero como que hace un poco de ruido esto de tener igualado imaginario a 0. Pero recuérdenlo lo que yo le acabo de decir, que este 0 que está acá y este 0 que está acá, en realidad, ¿quién es? Ese 0 es 0 más 0i. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para igualar este elemento a este elemento, voy a decir, ¿cuál es la parte real? La parte real de esta parte es a más bi. ¿Y la parte real de 0 cuánto es? 0. Entonces formé esta primera ecuación. ¿Cuál es la parte imaginaria acá? ¿Tiene parte imaginaria, jóvenes? No, no tiene No, parte. profe. En realidad es 0. ¿Y la parte imaginaria acá cuánto va a ser? 0. Entonces tengo la siguiente ecuación que es 0 igual a 0. Voy a la siguiente ecuación. ¿Cuánto es la parte real de esta parte? A menos B. Parte La real, parte real. Ah, C. C. ¿Y la parte real aquí? 0. 0. Entonces C igual a 0. Por último, la parte imaginaria, ¿cuánto va a ser acá? A menos B igual 0. A menos B. ¿Y la parte imaginaria cuánto es acá? 0, ¿verdad? ¿Se entiende? Y se formó la cuarta ecuación. Luego usted tiene 4 ecuaciones, la escribe en forma matricial y lleva a una ABC. Llevamos a una matriz de este tipo. Bueno, aquí ya no la ampliaron, pero la trabajamos con operaciones para llevarla a una tipo escalonada. Y podemos observar esto. ¿Qué significa esto? La primera fila tiene un pivote, la segunda son ceros, la tercera tiene acá 1 y la cuarta tiene esto. ¿Qué significa eso? ¿Que son LI o no? ¿Se entiende o no? ¿Cómo, profe? Esto es lo mismo que tener 1, 1, 1, 0, menos 2, menos 1, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Le estoy preguntando si es LI. ¿Cuál es Sí, el rango? el rango es 3. Ya. Y hay 3 incógnitas. Muy bien. Y de la ampliada también sería 3, ¿verdad? Sino que son todos ceros. Sí. Entonces sí sería LI. Muy bien. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esos 3 vectores, al ser LI, ¿qué generan? Estos 3 D. D es LI. Por lo tanto, la dimensión del espacio generado por D es 3. Bien. Así que la dimensión de C2 tiene que ser mayor o igual a 3 sobre R. ¿Pero qué dimensión tiene? Observamos que el vector... Yo dije que era 4, ¿verdad? Ya les dije antes, pero supongamos que no saben que es 4. Bien, observamos que el vector 1,0 no pertenece al generado por D, ya que en D ningún vector tiene componente imaginaria en la primera coordenada. Así que
que si yo uno este elemento que no está en D, recuerde, acá está D, este es D, que tenía ¿cuántos vectores? 3. Todo es, me van a retar por estar escribiendo así, pero es como para que usted lo entienda así. Este es todo C2. ¿Sí? Estos 3 vectores son D y lo de amarillo es generado por D. Voy a tomar uno que está fuera, que en este caso han tomado el I, 0. Entonces la pregunta es, ¿la unión de estos 3 con este son LI? Sabiendo que este es LI y este está fuera del generado por D. Sí, profe. Sí, profe. Si lo entendieron entonces la primera. Muchas gracias. Pensé que no habían entendido esa parte. Bien, entonces ahora ¿qué se hace? Ahora ya tengo un nuevo conjunto D unido con ese vector. Y sé que es LI. Bien, ¿y la dimensión de eso cuánto es? 4 porque 4, porque tengo 3 más 1, 4. Entonces la pregunta es, ¿quedarán más vectores que agregar o habremos terminado? Chan, chan. Ustedes averigüen. ¿Quedarán más vectores que agregar o hemos terminado? ¿Qué opinan ustedes? Yo ya les di la respuesta. Ya nos dijo, pero yo ya les di. Son Sí. nosotros. Sí. Son nosotros, ¿cómo lo sabemos? Pero ustedes, ¿cómo lo sabrían? ¿Qué tendría que hacer usted? Si usted no supiera que es 4, usted lo que tendría que hacer es lo siguiente, mire. Calcular el que se genera por I0 y D. Decir, bueno, son los vectores, son los elementos A, B, tal forma que A, B se puede escribir como alfa por I de 0 más beta por esto y encontrar, y ahí usted se va a dar cuenta que es C2. ¿Sí? ¿Cómo les ha parecido esta clase? ¿Estaba como muy densa porque eran muchas demostraciones, muchos símbolos o no? ¿O es mi idea? Concuerdo. Concuerdo también. La encontré densa, pero yo creo que echándola atrás la idea más detenida se puede. No, sí, es que ustedes me tienen que Profe. entender porque yo a rato me voy así como en volada y yo sigo. Si nadie me detiene, yo hubiese terminado. No, yo creo que igual es harta materia. Aparte, o sea, todos en realidad tuvimos cálculo, entonces como que, por lo menos a mí se me juntan las dos cosas en la cabeza. ¿Y en qué parte va el Entonces, cálculo? en cálculo hoy día vimos integrales por partes y suma de fracciones parciales igual en integrales. Integrales por partes y suma de... Sí. Fracciones parciales con integral igual. ¿Y qué más vimos? Sustitución trigonométrica igual, habíamos visto. La clase pasada y vimos unos ejemplos. Bonita esa parte. Sí, es entretenido. Entretenido porque no todos van a tener la misma respuesta, va a depender de Profe, ¿Sí? el ejercicio, ¿cómo lo terminamos? Que no me quede claro. El ejercicio lo tiene que responder usted. Ya. ¿Sí? Bueno, le decía a su compañero que es entretenido cálculo integral porque las integrales son todo un mundo. Pregunta. No puedo hacer esta pregunta. No veamos transformación de lineales, ahí les voy a hacer la pregunta. Bien, chicos y chicas. Si algo no es entendido, por favor vuelvan a preguntar. Si alguien puede detener la grabación, por favor.